Hola, antes de profundizar en la historia que está a punto de revelarse, quiero extenderles una invitación. Si su alma anhela una conexión más profunda con las verdades que resuenan en la eternidad y desea recorrer los senderos de la fe con un corazón comprensivo, considere unirse a nuestra comunidad. Suscríbete al canal Caminos Cristianos y permite que cada relato revelado aquí fortalezca su espíritu e ilumine su camino. Ahora, silencie el mundo exterior y escuche lo que ha quedado grabado en 1900, los anales del tiempo y la fe. En la cima de una montaña envuelta en fuego y humo, donde el aire vibraba con un poder insondable, un hombre mortal recibió el plano de un objeto que cambiaría para siempre la relación entre el cielo y la tierra. Moisés, con el rostro velado por la abrumadora gloria de Yahvé, no solo recibía leyes grabadas en piedra, recibía el diseño arquitectónico de la misma presencia de Dios. Cada detalle del Arca de la Alianza fue dictado con una precisión divina que trascendía la mera carpintería. La madera de acacia, resistente y humilde, representaba a la humanidad en su forma más perdurable, mientras que el oro puro, martillado para recubrirla por dentro y por fuera, declaraba la divinidad intocable y la realeza del Creador. No era un proyecto humano, era un pedazo de cielo cosido en la realidad terrenal, una orden para construir lo imposible, una morada para aquel a quien los cielos no pueden contener. El propósito del arca iba mucho más allá de ser un simple relicario sagrado para guardar los testimonios de la alianza. Era, en esencia, el trono visible de Dios entre los hombres, el punto geográfico de contacto entre lo finito y lo infinito. Sobre su tapa, el propiciatorio, flanqueado por dos querubines de oro cuyas alas se tocaban, la presencia manifiesta de Dios, la Shekinah, descendería para hablar con Moisés. Por esta razón, la santidad que la envolvía era absoluta y peligrosa. Las varas, fijadas permanentemente a sus anillos, no eran una comodidad para el transporte, sino una barrera de vida o muerte. Enseñaron a Israel la primera y más crucial lección sobre su Dios. Para acercarse a Él, era necesario un mediador. Tocarla directamente significaba anular esta distancia sagrada, resultando en la muerte instantánea. El arca era la encarnación física del temor del Señor. Dentro de esa caja de santidad y poder no yacían tesoros como los que los hombres aprecian, sino testimonios del pacto entre un Dios santo y un pueblo obstinado. Las dos tablas de la ley, cargadas con la responsabilidad del pacto, eran prueba perpetua de las justas normas de Dios y del inherente fracaso de Israel en cumplirlas. Este era el contrato del pacto, guardado en el corazón del trono del rey. Junto a ellas, una urna de oro contenía maná, el pan que llovía del cielo, un recordatorio eterno de que la provisión divina florecía incluso en el desierto de la murmuración y la incredulidad. Finalmente, la vara de Aarón que reverdeció, un trozo de madera, muerta del que brotó vida, estaba allí para silenciar cualquier cuestionamiento a la autoridad que Dios mismo había establecido. El arca contenía la ley, la provisión y la autoridad de Dios. La presencia del arca en el centro del campamento de Israel creó una teología vívida, una lección diaria sobre la naturaleza de Dios que ningún sermón podría enseñar. El espacio alrededor del tabernáculo estaba cargado de una solemnidad palpable, un silencio que no era de ausencia, sino de una presencia abrumadora. Los israelitas aprendieron sobre la santidad no a través de la teoría, sino a través de la geografía, sabiendo exactamente hasta dónde podían llegar. La imagen de los levitas coatitas, los únicos designados para llevar el arca, moviéndose con precisión coreografiada y una reverencia en sus rostros, fue una imagen grabada en el alma de la nación.
Comprendieron en lo más profundo de su ser que el mismo Dios que les dio la victoria y el pan del cielo era un fuego consumidor, cuya proximidad exigía obediencia absoluta, no como una carga, sino como la única condición para la supervivencia. Pasaron décadas y la generación que tembló en el Sinaí pereció en el desierto. Ahora, una nueva nación, forjada en la arena y la prueba, se alzaba ante la frontera de la tierra prometida. Entre ellos y su destino corría el río Jordán, crecido y violento por las lluvias primaverales, una barrera infranqueable para cualquier ejército. El nuevo líder, Josué, no recibió una estrategia de ingeniería ni un plan de batalla, sino una orden divina que reflejaba la lección de santidad aprendida en el desierto. El arca de la alianza, el trono del Dios viviente, no estaría protegida en la retaguardia, iría adelante. El poder de Dios no seguiría a su pueblo, el pueblo seguiría su poder. Ese objeto, que una vez definió el centro sagrado del campamento, ahora se convertiría en la punta de lanza de la conquista, la vanguardia del ejército celestial. Se dio la orden, y un silencio expectante se apoderó de las 12 tribus. Los sacerdotes levitas, con el rostro marcado por la solemnidad de la tarea, alzaron el arca sobre sus hombros y comenzaron a marchar hacia la impetuosa corriente. No hubo vacilación en sus pasos. La nación entera contuvo la respiración, observando este acto de pura obediencia. En el instante en que las sandalias de los sacerdotes tocaron el agua espumosa, el universo pareció inclinarse ante un orden superior. Las aguas que corrían desde arriba se detuvieron de repente, acumulándose en una pared líquida a gran distancia, mientras que el lecho del río ante ellos se secó por completo. El arca no necesitaba un milagro para ser protegida. El arca era el milagro mismo, y dondequiera que pasaba la presencia de Dios, la naturaleza se reescribía y lo imposible se convertía en un camino. Con los pies aún cubiertos de polvo por el lecho seco del Jordán, Israel se enfrentó al primer bastión del poder cananeo, la ciudad de Jericó. Sus murallas no solo eran altas, eran una declaración de orgullo e impenetrabilidad, diseñadas para burlarse de cualquier ejército invasor. El pueblo de Jericó, aunque aterrorizado por la noticia de que Dios estaba secando los ríos, confiaba en la fortaleza de sus piedras y puertas. Una vez más, Josué no consultó a sus generales, sino que se postró ante el Señor. La estrategia que recibió desafiaba toda lógica militar humana. No habría arietes, ni torres de asedio, ni escaleras. La orden era marchar. 7 sacerdotes, 7 trompetas, el arca de la alianza y el ejército debían rodear la ciudad en silencio una vez al día, durante 6 días. Una procesión que se asemejaba más a un ritual religioso que a un acto de guerra. Y así comenzó el asedio más extraño de la historia. El primer día se formó la procesión. Al frente, guerreros armados, seguidos por los 7 sacerdotes con sus trompetas de cuerno de carnero. Justo detrás, el epicentro de todo, el arca de la alianza, llevada sobre los hombros de los levitas, irradiando una santidad silenciosa y aterradora. El vasto ejército de Israel los seguía, pero el orden era absoluto silencio. Ningún grito de guerra, ni una sola palabra. Lo único que rompía la quietud era el sonido continuo y sobrenatural de las trompetas. Para los centinelas en las murallas de Jericó, la escena era un espectáculo de locura. Pero lo que no podían ver era la guerra espiritual que se libraba. A cada paso, la presencia de Dios presionaba contra los cimientos de la ciudad, declarando juicio sobre la idolatría y la maldad que habitaban en su interior. Durante 6 días, la ciudad amurallada fue sometida a esta guerra psicológica y espiritual. La burla inicial de sus habitantes se convirtió en un temor silencioso, una agonía de expectación.
El ritual diario, con su cadencia implacable y su sonido sobrenatural, desgastó sus nervios y su confianza en la piedra y el cemento. Luego, al amanecer del séptimo día, la rutina se rompió. La orden de Josué era diferente. Hoy darían 7 vueltas a la ciudad. La nación de Israel, ahora inmersa en una fe disciplinada por el silencio y la obediencia, marchó con una nueva intensidad. El aire estaba cargado de poder, y cada paso alrededor de Jericó parecía sellar su destino, tejiendo un nudo invisible de juicio divino que se tensaba con cada vuelta completa del Arca de la Alianza. Durante 6 días, la ciudad amurallada fue sometida a esta guerra psicológica y espiritual. La burla inicial de sus habitantes se convirtió en un temor silencioso, una agonía de expectación. El ritual diario, con su cadencia implacable y su sonido sobrenatural, desgastó sus nervios y su confianza en la piedra y el cemento. Luego, al amanecer del séptimo día, la rutina se rompió. La orden de Josué era diferente. Hoy darían 7 vueltas a la ciudad. La nación de Israel, ahora inmersa en una fe disciplinada por el silencio y la obediencia, marchó con una nueva intensidad. El aire estaba cargado de poder, y cada paso alrededor de 1900, Jericó parecía sellar su destino, tejiendo un nudo invisible de juicio divino que se tensaba con cada vuelta completa del Arca de la Alianza. El poder del Arca en Canaán demostró la recompensa de la obediencia, pero la memoria de Israel guardaba una lección mucho más oscura y antigua sobre el precio de la presunción. La historia nos remonta al pie del Sinaí, en los primeros días del tabernáculo, cuando la gloria de Dios acababa de morar entre el pueblo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, el sumo sacerdote, caminaban por los atrios sagrados con una familiaridad que pocos poseían. Habían ascendido al Monte Santo con Moisés y los ancianos. Habían visto al Dios de Israel y habían comido en su presencia. Sin embargo, esta embriagadora cercanía comenzó a erosionar el miedo en sus corazones, reemplazándolo por un peligroso sentido de pertenencia y autonomía, como si las reglas de la santidad se aplicaran a otros pero no a ellos, los príncipes del sacerdocio. En un acto nacido de esta presunción, tomaron sus incensarios de bronce, pero ignoraron la única fuente de fuego que Dios había autorizado: las brasas del altar del sacrificio. En cambio, encendieron sus propios fuegos, un fuego extraño, profano, no ordenado. El gesto, quizá alimentado por el vino o la arrogancia, fue una declaración de que el servicio a Dios podía ser moldeado por la conveniencia o la voluntad humana. Se acercaron al lugar santo, pero antes de que pudieran ofrecer su incienso contaminado, la santidad de Dios reaccionó con una violencia terrible e instantánea, un fuego no de origen humano, sino que brotó del arca misma. Los hirió. No hubo tiempo para el arrepentimiento. En un instante, los 2 sacerdotes consagrados se consumieron, sus cuerpos cayendo sin vida ante el velo que se habían atrevido a deshonrar. Ante esa escena de juicio rápido y definitivo, un silencio sepulcral invadió el tabernáculo. Aarón, el padre, quedó paralizado, con un grito de horror y dolor ahogado en la garganta. Vio a sus hijos, su linaje, reducidos a cenizas por la misma presencia que lo había llamado a servir. Pero antes de que el duelo se manifestara, la voz de Moisés cortó el aire, firme y aterradoramente serena, pronunciando la palabra del Señor: en esto seré santificado en los que se acercan a mí y seré glorificado ante todo el pueblo. El mensaje era inequívoco. Aarón y sus hijos restantes tenían prohibido llorar, rasgar sus vestiduras, mostrar cualquier signo de luto sacerdotal. La santidad de Dios prevalecía sobre el amor paterno. El dolor humano, por profundo que fuera, no podía eclipsar la terrible gloria del Dios que acababa de reivindicar su honor.
Este acto de juicio dentro del sacerdocio se convirtió en la advertencia más severa de la historia de Israel. La lección quedó grabada a fuego en el alma de la nación. Dios no sería adorado de cualquier manera. Su santidad no era una cualidad negociable ni adaptable a la conveniencia humana. El fuego extraño de Nadab y Abiú representó todo intento de mezclar lo profano con lo sagrado, de ofrecer a Dios una adoración nacida de la voluntad humana en lugar de la revelación divina. Ese día enseñó que el celo sin obediencia es peligroso y que las buenas intenciones no sirven de escudo contra la ira de un Dios santo. El servicio a Dios no era un campo para la creatividad ni la improvisación. Era un llamado a la sumisión precisa, reverente y sobre todo temerosa. El tiempo, sin embargo, tiene la capacidad de erosionar el recuerdo del asombro, transformando la reverencia en ritual y el ritual en rutina. Siglos después del juicio sobre Nadab y Abiú, una oscuridad espiritual mucho más profunda se había asentado sobre Israel. En Silo, donde ahora descansaba el tabernáculo, el sacerdocio se había convertido en una casa de corrupción. Ofni y Finees, hijos del sumo sacerdote Elí, eran la encarnación de esta decadencia. Ellos, que deberían haber sido los guardianes de la santidad, profanaron las ofrendas sagradas, tratando la grasa que pertenecía a Dios como su propia propiedad y durmiendo con las mujeres que servían en la puerta de la congregación. El arca de la alianza todavía estaba en el lugar santísimo, pero la gloria de Dios se había convertido en un testigo silencioso de la adoración vacía y de un pueblo cuyos corazones estaban lejos de él. En este escenario de apostasía, la nación se enfrentó a una constante amenaza militar por parte de los filisteos. Tras una humillante derrota en batalla, los ancianos de 1906 Israel se reunieron, no con arrepentimiento, sino con desesperación estratégica. En lugar de buscar el rostro de Dios, recordaron el poder del objeto que lo representaba. La idea que surgió entre ellos no nació de la fe, sino de la superstición. Decidieron usar el arca de la alianza como amuleto, un ídolo de guerra que obligaría a Dios a darles la victoria. Creían que podían llevar la presencia de Dios al campo de batalla como si fuera un arma en su arsenal, ignorando por completo que la obediencia del corazón, no la proximidad a un objeto, era la condición para el favor divino. Fue un plan nacido de la arrogancia y la ignorancia espiritual. La llegada del arca al campamento de Israel, llevada por los sacerdotes profanos Ofni y Finees, fue recibida con una explosión de alegría delirante. Un grito de guerra tan poderoso resonó por las colinas que la tierra misma tembló y el sonido aterrorizó al campamento filisteo. Para los soldados israelitas fue el sonido de la victoria asegurada. La presencia del objeto dorado en medio de ellos era la certeza de que su Dios había llegado para aplastar a sus enemigos. Sin embargo, el narrador omnisciente vio la verdad detrás del ruido. Era el grito de la presunción, la celebración de la idolatría. No estaban aclamando a Yahvé, el Santo de Israel, sino un concepto mágico de poder que creían poder controlar. Su alegría era vacía, su confianza era una ilusión, porque Dios no responde al llamado de la superstición, sino al grito de un corazón arrepentido. En el campamento filisteo, el miedo inicial dio paso rápidamente a una férrea determinación. «Los dioses han venido a su campamento», gritaron, pero este terror los impulsó a luchar con la fuerza de la desesperación. La batalla resultante fue una brutal demostración de la soberanía de Dios. El ejército de Israel, inflado por su falsa confianza, se desplomó ante el avance filisteo. El Dios cuya presencia no honraban no luchó por ellos. El resultado fue una masacre sin precedentes.
30.000 hombres de Israel murieron en el campo de batalla, y entre ellos Ofni y Finés cayeron, pagando el precio máximo por su profanación. Y entonces ocurrió lo impensable, la mayor humillación nacional y espiritual. Las manos incircuncisas de los filisteos se apoderaron del arca de la alianza. Dios permitió que el símbolo de su presencia fuera capturado para enseñar a Israel que prefiere el exilio entre paganos a vivir como cómplice en un campamento de hipócritas. La noticia de la captura del arca se extendió como la pólvora, trayendo desolación a Israel, pero un triunfo rotundo a las ciudades de Filistea. Los soldados la llevaron en procesión, no como un objeto sagrado, sino como el mayor trofeo de guerra que jamás habían capturado. En Asdod la llevaron al templo de su dios principal, Dagón, una deidad mitad hombre, mitad pez. Con orgullo blasfemo, colocaron el arca de la alianza junto a la estatua de su ídolo, como si el Dios de Israel fuera ahora un vasallo cautivo, rindiendo homenaje a la deidad filistea. La celebración esa noche fue intensa, pues en sus mentes la batalla no había sido solo entre ejércitos, sino entre dioses, y su Dios había ganado. No sabían que no habían encarcelado a un Dios, sino que habían invitado a un juez dentro de sus muros. A la mañana siguiente, los sacerdotes de Dagón entraron en su templo y encontraron una escena inexplicable que les heló el corazón. La gran estatua de Dagón yacía boca abajo, postrada ante el arca de Yahvé en una postura de adoración forzada. Consternados, levantaron a su Dios de nuevo a su pedestal, descartando el incidente como un accidente fortuito e intentando restablecer el orden. Pero la presencia de Dios no sería ignorada. A la mañana siguiente, la escena era mucho más aterradora y el mensaje inconfundible. Dagón yacía de nuevo ante el arca, pero esta vez con la cabeza y las palmas de las manos cercenadas en el umbral. Solo quedaba el torso del ídolo, el Dios de Israel. Sin necesidad de un solo soldado, había humillado y desmembrado al Dios de los filisteos, demostrando que no hay lugar para otros dioses en su presencia. La humillación de su ídolo fue solo el preludio del juicio que caería sobre el pueblo. Concomitante con la deshonra de Dagón, una plaga terrible e invisible comenzó a extenderse por las calles de Asdod. Una enfermedad de tumores dolorosos y humillantes estalló entre la población, afligiendo a ricos y pobres por igual. La mano pesada de Yahvé estaba sobre ellos, y la conexión entre la presencia del arca y el sufrimiento físico era innegable. La alegría de la victoria dio paso a gemidos de agonía y pánico creciente. El objeto que habían celebrado como símbolo de poder era, de hecho, una fuente de contaminación divina. Al darse cuenta de que no podían coexistir con la santidad del Dios de Israel, los señores de Asdod decidieron, desesperados, que el arca debía ser removida y enviada a otra de sus ciudades. El arca fue llevada entonces a Gat, pero el juicio sobrevino. En cuanto el trono de Dios traspasó sus puertas, la misma plaga estalló con mayor violencia, sembrando la muerte y el pánico por toda la ciudad. El patrón se hizo evidente y aterrador. Dondequiera que iba el arca, la ira de su Dios la seguía. El trofeo de guerra se había convertido en una papa caliente divina que nadie quería tocar. Cuando, en un último acto de desesperación, intentaron enviarla a Ecrón, los habitantes ya sabían lo que les aguardaba. El arca sola en territorio enemigo, sin un ejército israelita que la protegiera, estaba sometiendo a la nación más poderosa de la región, enseñando a los filisteos una lección que Israel había olvidado. La gloria de Dios se defiende sola. Tras 7 meses de plagas, muerte y terror, la arrogancia de los filisteos quedó completamente aplastada.
Sus humillados líderes y sacerdotes se reunieron para una consulta de emergencia. La cuestión ya no era si devolver el arca, sino cómo. Irónicamente, fueron los adivinos paganos quienes articularon la verdad teológica que Israel había ignorado. Advirtieron a sus amos que no endurecieran sus corazones como lo habían hecho el faraón y los egipcios, reconociendo abiertamente el poder del Dios de Israel. Comprendieron que el arca no podía simplemente desecharse. Requería una ofrenda por la culpa, un reconocimiento formal de su pecado contra la santidad de Yahvé. El miedo los llevó a una forma de reverencia e idearon un plan no solo para devolver el arca, sino también para apaciguar la ira del Dios que representaba. El plan era tanto un acto de desesperación como una prueba empírica. Construyeron un carro nuevo, nunca antes usado, y engancharon 2 vacas lactantes, nunca antes uncidas. Sus terneros estaban encerrados lejos de ellos. La lógica se basaba en el instinto más poderoso de la naturaleza. Una vaca madre, separada de su ternero, regresaría instintivamente a casa para alimentarlo. Colocaron el arca en el carro y la liberaron. Si las vacas, contra toda su naturaleza, ignoraban a sus terneros y marchaban directamente a la frontera de Israel, sería la prueba definitiva e irrefutable de que la calamidad que sufrieron no fue una coincidencia, sino el juicio directo de la mano del Dios de Israel. La naturaleza misma sería el testigo final de la soberanía de Yahvé. Los señores filisteos observaban a la distancia, con el corazón en vilo, cómo liberaban a las 2 vacas. El mugido de los animales, llamando a sus terneros prisioneros, llenaba el aire, un lamento que hacía su viaje aún más extraordinario. Ignorando por completo el llamado de la maternidad, dieron media vuelta y comenzaron a caminar en línea recta por el camino que conducía a Bet-Semes, en territorio israelita, sin desviarse ni un paso. La naturaleza se doblegaba ante una voluntad superior y los filisteos tuvieron su aterradora respuesta. Mientras tanto, en los campos de Bet-Semes, los levitas de la ciudad estaban en plena cosecha de trigo, ajenos al milagroso regreso de la gloria perdida de Israel, que avanzaba lentamente hacia ellos, impulsados por un milagro de la creación. Cuando los hombres que trabajaban en el valle alzaron la vista y vieron acercarse el arca, un grito de incredulidad y alegría pura estalló entre ellos, extendiéndose rápidamente por todo el pueblo. El arca había regresado. La presencia de Dios, que creían perdida para siempre, estaba de nuevo entre ellos. Corrieron a su encuentro y, en un acto de adoración espontánea, tomaron la carreta, cortaron leña para el fuego y sacrificaron las 2 vacas como ofrenda de gratitud a Dios. La celebración fue contagiosa, una fiesta nacional improvisada por el regreso de la posesión más sagrada de la nación. Sin embargo, en medio de esta euforia, el asombro que debería haber acompañado la presencia de lo sagrado comenzó a disiparse, reemplazado por una peligrosa sensación de familiaridad, como si el arca fuera una posesión redescubierta en lugar del trono del Dios vivo. Sin embargo, el júbilo nubló su juicio, y la reverencia se disolvió en una curiosidad profana, olvidando las leyes que, como levitas, debían conocer y guardar. Algunos hombres de Bet-Semes se acercaron al arca con una audacia fatal. Quizás querían verificar si los testimonios del pacto aún se conservaban en su interior, o quizás, en un acto de presunción nacido de la alegría, se sintieron con derecho a contemplar lo que el sumo sacerdote mismo solo podía ver una vez al año, y nunca sin la sangre de la expiación. Quitaron el propiciatorio, el manto sagrado sobre el cual se manifestaba la presencia de Dios, y escudriñaron el interior del arca. En ese momento, no solo quebrantaron un mandamiento, violaron la esencia misma del misterio divino,
tratando la santidad de Dios con la misma trivialidad que un cofre redescubierto. El castigo por esta profanación fue inmediato y devastador. La santidad que los filisteos habían aprendido a temer tras 7 meses de plagas, los hombres de Bet-Semes la despreciaron en un instante de curiosidad. La ira del Señor estalló y un juicio letal se extendió por la ciudad. Miles de hombres cayeron derribados allí mismo, y la alegre celebración se convirtió en un lamento desgarrador de terror y duelo. El campo de cosecha se convirtió en un campo de muerte. La lección fue brutal e inolvidable. El pacto con Dios no era una licencia para la familiaridad. Su presencia era tan peligrosa para un levita, irreverente como para un sacerdote pagano. El pueblo de Bet-Semes se preguntaba aterrorizado: ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? Habían aprendido a las duras penas que el regreso del arca no solo significaba bendición, sino también una terrible responsabilidad. El terror en Bet-Semes era tan grande que ninguna ciudad israelita se atrevió a albergar el arca. Durante 20 largos años permaneció en estado de exilio dentro de su propia nación, en la casa de Abinadab, en Kiriat Jearim. Pasó el tiempo, y un nuevo rey surgió en Israel, un hombre cuyo corazón latía en sintonía con el de Dios. El rey David, tras unificar el reino y establecer Jerusalén como su capital, sintió la profunda convicción de que el trono de Dios no podía permanecer olvidado. Su deseo era sincero y apasionado: llevar el arca al centro de la vida de Israel, para que toda la nación pudiera volver a vivir bajo la sombra de la presencia manifiesta de su verdadero rey. Convocó a una gran asamblea y la nación se preparó para la mayor celebración de su historia. Con un celo que eclipsó la prudencia, David organizó la procesión. Sin embargo, cometieron el error fatal incluso antes de dar el primer paso. En lugar de recurrir a las Escrituras para comprender el protocolo divino, imitaron la conveniencia humana que vieron emplear a sus enemigos. Ignorando la ley explícita que establecía que el arca debía ser llevada a hombros por los levitas, la colocaron en una carreta nueva de bueyes, construida especialmente para la ocasión. Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta. La música y los cánticos estallaron, y David y toda la casa de Israel danzaron y celebraron con todas sus fuerzas. Fue una celebración de genuina devoción, una explosión de alegría por enmendar un antiguo agravio, pero peligrosamente construida sobre la base de la desobediencia. La procesión avanzaba con alegría estruendosa. Una marea de adoración y cánticos se elevaba hacia Jerusalén. Con cada paso, la confianza crecía y la nación sentía que finalmente estaba corrigiendo una negligencia de larga data. Pero entonces, en un lugar conocido como la era de Nacón, el terreno irregular hizo que los bueyes tropezaran. El carro nuevo se desvió violentamente hacia un lado, y el arca de la alianza, con su peso de oro y gloria, se inclinó peligrosamente, a punto de resbalar y caer al polvo del camino. En ese instante de pánico helado, la música cesó, los corazones se detuvieron. Usa, actuando por un reflejo protector y bien intencionado, extendió la mano para estabilizar el arca, para evitar que el símbolo de la gloria de Dios tocara el suelo común. Su gesto fue un acto de celo, nacido del deseo de proteger lo que era sagrado. En el mismo instante en que sus dedos tocaron el oro sagrado, la santidad de Dios, inviolable, reaccionó. La ira del Señor se encendió contra Usa, quien cayó muerto en el acto junto al arca que había intentado salvar. Un silencio aterrado reemplazó la celebración. El Señor estaba enseñando una lección terrible e inolvidable. La santidad de Dios no necesita ayuda humana.
El suelo que el Creador había creado era menos impuro que la mano de un hombre intentando estabilizar el poder del universo. El error de Usa no fue intencional, sino de presunción. Asumió que su intervención era necesaria, olvidando que el Dios que ordenó el protocolo para el transporte del arca era lo suficientemente poderoso como para protegerla. La obediencia al mandato original de Dios habría evitado el tropiezo, el carro y la muerte. La muerte de Usa paralizó a David. La alegría desbordante de su corazón dio paso a un profundo temor y una amarga confusión. Él, que se había deleitado con la presencia de Dios, ahora se sentía aterrorizado por ella. El rey se enfureció, no con rabia arrogante, sino con la frustración de un siervo devoto que no comprende las acciones de su amo. En su temor, concluyó que era indigno e incapaz de albergar el arca en su ciudad. La gran procesión se interrumpió en silencio y el sueño de David se pospuso. El arca quedó en casa de un hombre llamado Obed-Edom, geteo, extranjero, como si David admitiera que quizás un no israelita sabría mejor cómo tratar la santidad del Dios de Israel. Durante 3 meses, el arca permaneció en la casa de Obed-Edom, y durante ese tiempo, la naturaleza de la presencia de Dios reveló su otra cara. La misma santidad que trajo juicio sobre la presunción de Usa derramó una bendición desbordante sobre la familia que la recibió con la debida reverencia. La familia de Obed-Edom y todo lo que poseía fueron bendecidos visible y extraordinariamente. Cuando la noticia de esta prosperidad llegó a David, una luz se encendió en su alma. El problema no era Dios, sino el método. El rey comprendió que el poder de Dios no era arbitrario, era consistente. En lugar de alejarse por temor, David dedicó ese tiempo a estudiar la ley y descubrió su error. Aprendió la lección. El celo debe guiarse por la palabra y la adoración debe ofrecerse según los términos de Dios, no de los hombres. Con su corazón ahora instruido por la disciplina y la revelación, David se preparó para el segundo intento. Esta vez no habría innovaciones humanas. Convocó a los levitas y sacerdotes y con la humildad de quien había aprendido una terrible lección, declaró que el error había sido suyo, por no buscar a Dios según su propia ordenanza. Los levitas se santificaron y en un momento de profunda solemnidad pasaron las varas de acacia por los anillos de oro del arca y la alzaron sobre sus hombros. La carreta de bueyes, símbolo de la conveniencia humana, quedó atrás. El viaje a Jerusalén se reanudó, no con la euforia despreocupada de la primera vez, sino con una mezcla de alegría y reverencia que mantuvo alerta a todos los corazones. La nueva procesión era una sinfonía de adoración perfectamente equilibrada. El asombro ante la santidad de Dios se expresaba a cada paso, cada 6 pasos que daban los levitas. El recorrido se detenía para ofrecer sacrificios, como si la sangre de la expiación allanara constantemente el camino hacia el arca. Pero esta solemne reverencia no extinguía el gozo. Al contrario, lo liberaba para ser genuino. Con el protocolo divino rigurosamente observado, la celebración podía estallar sin reservas. El propio rey David, despojado de sus galas reales y vestido solo con un sencillo efod de lino, danzó ante el Señor con una energía y un abandono que escandalizaron a los espectadores más orgullosos. Demostró que el verdadero gozo en la presencia de Dios no es enemigo del miedo, sino su fruto. La danza de David marcó la llegada del arca a Jerusalén, donde fue colocada en una tienda preparada para ella, un hogar temporal. Pero los corazones de Dios y de David anhelaban un lugar de descanso permanente. Esta tarea recayó en la siguiente generación, el reinado de Salomón, una época de paz y prosperidad sin precedentes. Durante 7 años, la nación de Israel dedicó su riqueza
y habilidad a construir una morada digna de su Dios. El templo de Salomón no era solo un edificio, era una teología en forma de piedra, cedro y oro. Cada detalle, desde los querubines tallados hasta las granadas de bronce, hablaba de la gloria y santidad del Creador, y en el corazón de toda esta magnificencia se encontraba un espacio cúbico perfectamente simétrico, el lugar santísimo, diseñado con un solo propósito: ser el lugar de descanso final del Arca de la Alianza. Llegó el día de la dedicación, un día que quedaría grabado para siempre en la memoria de Israel. En una procesión final, la más solemne y reverente de todas, los sacerdotes llevaron el arca desde la tienda de David hasta su nuevo hogar. La llevaron a través de los atestados patios, entraron en el lugar santo y finalmente atravesaron el denso velo que separaba lo sagrado de lo profano. Allí, en la sagrada oscuridad del lugar santísimo, bajo las alas extendidas de dos sólidos querubines de olivo cubiertos de oro, depositaron el arca. Tras siglos de vagar por el desierto, batallas en Canaán, captura en territorio enemigo y exilio en hogares israelitas, el trono de Dios finalmente llegó a su lugar de descanso. Las varas, que durante tanto tiempo se habían usado para transportarlo, fueron retiradas, señalando que el viaje había terminado. Mientras los sacerdotes se retiraban del lugar santo, un alarde de trompetas, címbalos y voces brotó de los levitas cantores, alabando al Señor por su bondad y misericordia eterna. Justo cuando la alabanza alcanzó su punto máximo, Dios mismo respondió. Una nube densa y luminosa descendió y llenó todo el templo. No era humo común, sino la gloria de la Shequina misma, la presencia visible e imponente de Yahvé, el mismo que se alzó sobre el Sinaí y guió a la nación por el desierto. El oro reluciente de los muros y los magníficos detalles de la arquitectura de Salomón desaparecieron bajo el brillo cegador y absorbente de la majestad del verdadero rey que venía a tomar posesión de su casa. La gloria era tan densa físicamente y espiritualmente abrumadora que el servicio humano se interrumpió. Los sacerdotes, consagrados para ministrar ante Dios, ni siquiera podían ponerse de pie. Se vieron obligados a retirarse, pues la presencia de Dios era tan absoluta que no había espacio para la mediación humana en ese momento. Este fue el sello divino de aprobación, la aceptación del templo como su morada terrenal. Por un instante glorioso, el cielo y la tierra se fusionaron, y la promesa de Dios de morar entre su pueblo alcanzó su manifestación más plena y aterradora bajo el antiguo pacto. El arca había encontrado su lugar de descanso, y la gloria de Dios lo había llenado. A pesar de la gloria que llenaba el templo, el corazón del pueblo de Israel se desvió. Las generaciones siguientes cedieron a la idolatría, y la nación que se suponía debía ser una luz para el mundo se sumió en la oscuridad espiritual, ignorando los repetidos llamados de los profetas. La paciencia de Dios, aunque inmensa, llegó a su fin, y el juicio llegó en la forma del imperio babilónico. Jerusalén fue conquistada, y el templo, esa maravilla del mundo antiguo que albergaba la presencia de Dios, fue saqueado y quemado hasta los cimientos. En medio del fuego, el caos y la deportación, el objeto más sagrado de la tierra, el Arca de la Alianza, desapareció. La Biblia no registra su destino, lo que crea uno de los mayores misterios de la historia. Si fue tomada por Nabucodonosor, ocultada por Jeremías o llevada al cielo, nadie lo sabe. El trono de Dios simplemente desapareció del escenario de la historia humana. El silencio de las Escrituras respecto al destino del arca, sin embargo, no es un defecto, sino un mensaje. Su propósito como punto de contacto físico y localizado entre Dios y la humanidad había llegado a su fin. Era una sombra, un prototipo, un indicio de una realidad infinitamente mayor.
La desaparición del arca física fue un acto de misericordia divina, pues obligó a la fe del remanente a dejar de mirar atrás, a los rituales y objetos del antiguo pacto y a mirar hacia adelante. Su ausencia creó un anhelo, un vacío sagrado en el corazón del culto judío, sentando las bases para el cumplimiento de la profecía de un nuevo pacto, en el que la ley de Dios no estaría escrita en tablas de piedra en una caja, sino en los corazones de los hombres. Siglos después del silencio del arca, una nueva voz resonó en la misma tierra de Mindonship, Israel. Jesucristo llegó, y en él cada aspecto del arca encontró su significado final y perfecto. El arca contenía las tablas de la ley, la palabra de Dios escrita en piedra, pero Jesús era la misma palabra de Dios hecha carne, viviendo entre los hombres. El arca contenía una vasija de maná, el pan que sustentó a Israel en el desierto, pero Jesús se declaró el verdadero pan de vida, descendido del cielo para ofrecer sustento eterno. El arca albergaba la vara de Aarón que reverdeció, símbolo del sacerdocio divinamente designado. Pero Jesús es el sumo sacerdote supremo, cuya resurrección lo declaró fuente de vida que brota de la muerte. El contenido de la caja era solo un atisbo de la plenitud que habitaba en él. Más profundamente, la función principal del arca residía en su cubierta, el propiciatorio donde se rociaba la sangre del sacrificio una vez al año para cubrir los pecados de Israel. Jesucristo es el cumplimiento vivo y definitivo de este propiciatorio. Él es el lugar donde se unen la justicia y la misericordia de Dios. Su propia sangre, derramada en la cruz del Calvario, no fue rociada sobre oro inanimado, sino presentada ante el trono de Dios en el cielo, logrando una expiación perfecta y definitiva por los pecados de toda la humanidad. En el momento de su muerte, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, un acto divino que declaró que el camino a la presencia de Dios, previamente custodiado por el arca y complejos rituales, ahora estaba abierto para todos, a través de él. El arca era el lugar donde la gloria de Dios moraba externamente, un punto focal de santidad en medio de Israel. Pero el nuevo pacto inauguró una realidad aún más profunda e íntima. Tras completarse la obra de Cristo, Dios envió a su Espíritu Santo no para morar en un objeto hecho por manos humanas, sino para morar directamente en los corazones de los creyentes. Cada creyente se convirtió en un templo viviente y el cuerpo colectivo de Cristo, la Iglesia, se convirtió en la nueva morada de Dios en la tierra. La presencia de Dios ya no está confinada a un solo lugar, tras un velo, sino que ha sido liberada para llenar la vida de su pueblo, haciendo del acceso a Él una realidad constante a través del Espíritu. Por lo tanto, el largo y tumultuoso viaje del Arca de la Alianza fue una lección divina grabada en la historia. Enseñó sobre la absoluta santidad de Dios, que exige obediencia y reverencia, castigando la presunción de Nadab y Abiú y la curiosidad de Bet-Semes con fuego consumidor. Demostró el poder de Dios que acompaña a la fe obediente, derribando los muros de Jericó y abriendo ríos como el Jordán. Demostró la soberanía de Dios, que no necesita defensores y puede humillar a las naciones y a sus ídolos, como lo hizo en Filistea, y, en su desaparición final, cumplió su propósito supremo: señalar más allá de sí misma al verdadero mediador, la verdadera ley, el verdadero pan y la verdadera presencia, Jesucristo. La historia del Arca es, por lo tanto, la historia de cómo Dios enseña a la humanidad a acercarse a Él. Para cada generación, la lección fue la misma, aunque aprendida de diferentes maneras. Enseñó que las buenas intenciones no son sustitutos de la obediencia, como descubrió trágicamente Usa.
Enseñó que los símbolos sagrados no son amuletos mágicos para ser manipulados, como aprendió Israel en su humillante derrota a manos de los filisteos. Demostró que la reverencia atrae bendiciones, como en la casa de Obed-Edom, y que la verdadera adoración es un equilibrio perfecto entre la alegría extravagante y el profundo asombro, como David finalmente aprendió a practicar. El arca fue una maestra silenciosa y mortal, moldeando a un pueblo para que un día pudiera recibir la presencia misma en sus corazones. Su desaparición del mundo no marcó el fin de la historia, sino su transfiguración. La ausencia del trono físico en la tierra obliga a los ojos de la fe a elevarse al cielo. El apóstol Juan, en su visión del Apocalipsis, pudo ver lo que había permanecido oculto desde la destrucción del templo. Relata que el santuario celestial de Dios se abrió y allí, en el verdadero lugar santísimo, se vio el Arca de la Alianza. Esto revela que el objeto construido por Moisés era solo una copia, una sombra terrenal de una realidad celestial y eterna. El arca verdadera, el verdadero testigo del pacto inquebrantable de Dios, reside seguro en su presencia, no como un objeto de madera y oro, sino como el pacto eterno mismo. Así, la gran saga del arca, desde su concepción en los fuegos del Sinaí hasta su apoteosis en el templo celestial, deja una pregunta resonando en el alma de cada persona. La pregunta planteada en Bet-Semes: ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo?, fue respondida en la cruz. Por nosotros mismos, nadie. La historia del arca es un testimonio solemne de que la santidad de Dios es inquebrantable. Sin embargo, el velo rasgado es el testimonio eterno de que la sangre de Jesús ha abierto un camino. La gracia nos invita a entrar, pero la historia del arca nos advierte que entremos con rodillas temblorosas y corazones reverentes, sin olvidar jamás el precio del acceso y la santidad de aquel a quien adoramos. El trono de oro ha desaparecido de la vista humana, pues su propósito se ha cumplido de una manera más gloriosa. La presencia de Dios, antes peligrosamente confinada en un objeto, ahora busca morar en vasos de barro, en los corazones redimidos de su pueblo. La lección fundamental del Arca de la Alianza es que Dios siempre ha deseado estar cerca de la humanidad, pero el camino hacia esa cercanía ha sido largo, a menudo trágico, y marcado por la necesidad de obediencia y sacrificio. El silencio del arca en la historia ahora habla más fuerte que el sonido de las trompetas en Jericó, proclamando que el símbolo ha dado paso a la sustancia y que la sombra ha sido absorbida por la luz de la presencia de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.